Yo ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad.
Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días vino un hombre de Baal Salisá y llevó al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Y dijo a Eliseo: dáselo a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y dejaron de sobra, según la palabra del Señor. Palabra de Dios. Señor, nos sacias de favores. Señor, nos sacias de favores. Nos sacias de favores. Señor, nos sacias de favores. Nos sacias de favores. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Señor, nos sacias de favores. Nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Señor, nos sacias de favores. Nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Señor, nos sacias de favores, nos sacias de favores.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, los exhorto yo, preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Dijo Jesús: hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor.
Queridos hermanos y hermanas, como recordarán, la semana pasada, el Evangelio del domingo pasado, el evangelista Marcos nos relataba el retorno de los apóstoles después que Jesús los había enviado de dos en dos a anunciar el Evangelio y con poder para sanar enfermos, curar enfermos y expulsar demonios. Y nos decía Marcos que al retornar los apóstoles venían contentísimos, hasta podríamos decir exaltados, digamos así, al haber visto que efectivamente ese poder que les había dado Jesús era un poder efectivo. Maestro, en tu nombre hemos curado enfermos y hemos expulsado demonios, les decía. Y estaban contentísimos, al mismo tiempo pues un poco, digamos así, alterados, pero también estaban cansados. Naturalmente en esa época no había microbuses, había taxis. Entonces esta misión de pueblo en pueblo la habían hecho caminando durante varios días, venían cansados y Jesús ve necesario para ellos que se retiren, retirarse, a descansar y también, pues como el mismo Jesús lo solía hacer, a tener un poco de intimidad en la oración. Esto nos contaba Marcos la semana pasada, que Jesús entonces se los quiere llevar, se los lleva a un lugar apartado fuera de los pueblos, se los sube en una barca para llevarlos hacia ahí, pero la gente, era una multitud que seguía a Jesús, se da cuenta, se ve que este era un lugar al que Jesús iba periódicamente, con cierta frecuencia, pues a rezar, se dan cuenta y se van corriendo por la ribera del lago y cuando Jesús desembarca con sus apóstoles, se encuentra ahí a toda la multitud. Y nos decía Marcos, ¿no?, que viéndolos se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles. Si nosotros continuamos con la lectura de Marcos, a donde nos quedamos la semana pasada, veremos que el siguiente episodio, digamos así, ahí, en medio de toda esta gente, Jesús se pone a predicar y se pasan las horas y se hace tarde y la gente no tiene que comer. La iglesia, con mucho acierto, en lugar de, darnos ese episodio en el relato de Marcos, nos cambia hoy día y nos pasa el Evangelio de San Juan. Es el mismo episodio, pero relatado por Juan. ¿Y por qué la iglesia ha hecho esta opción? Porque Juan no solamente relata el episodio, sino que además inserta en esta parte de su Evangelio una catequesis muy larga de nuestro Señor Jesús sobre el sentido de este signo que va a ser hoy día y su vinculación con Él mismo. Dirá más adelante, yo soy el pan bajado del cielo, y en consecuencia su vinculación con el sacramento de la Eucaristía. Esto lo veremos, en este domingo comenzamos y lo veremos en los próximos domingos durante varias semanas. Pero vamos entonces a ubicarnos. Como les decía, Jesús se ha puesto a predicar el Evangelio, a predicar a toda esa multitud que lo seguía. Están en un lugar descampado, no hay restaurantes, no hay bodegas, no hay vendedores ambulantes, no hay nada, y la gente comienza a sentir hambre. Y esa ha pasado ya la hora de la comida y nadie ha comido. Entonces Jesús, nos dice Juan, llama a Felipe, a uno de los apóstoles, y le dice esto: mira, toda esta gente está muerta de hambre. ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman? ¿Dónde vamos a comprar panes? Y lo dice Juan, que estaba ahí presente y que conoce bien a Jesús, dice esto: se lo dijo para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Quería poner pues a Felipe, a los apóstoles,
ante esta situación, una situación humanamente imposible de resolver. Más adelante nos ha dicho Juan, seguramente todos han estado atentos, que habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que en cosas de religión suelen ser siempre más que los hombres. Pues imagínense, estamos hablando de más de 10.000 personas, 12.000, 15.000, no sabemos. Además los judíos tenían muchos hijitos. Pues era multitud, algo humanamente imposible. ¿Cómo dar de comer a una multitud así en el desierto? En el desierto. Ciertamente Jesús está preparando, por llamarlo de alguna manera, digamos así, está preparando de propicio la escena, este momento que evoca a los judíos y a nosotros también, los cristianos que conocemos la historia de la salvación, evoca la situación del pueblo de Israel en el desierto. Eran miles de personas en el desierto, donde no habían restaurantes, donde no habían árboles, donde no había vegetación, donde no había nada y no tenían humanamente posibilidad de sobrevivir, no tenían posibilidad de alimentarse. Es la misma situación trasladada ahora aquí, con Jesús en este lugar descampado. Y naturalmente Felipe le dice, maestro, aunque tuviéramos 200 denarios, o sea, tuviéramos muchísimo dinero, no nos alcanzaría. Además, ¿dónde vamos a comprar comida? Y Andrés, el hermano de Pedro, otro de los apóstoles, dice algo muy interesante, que podría parecer una tontería, pero que fíjense al final es aquello con lo que Dios provee. Andrés le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero bueno, ¿qué es eso para tantos? Claro, casi parecería ridículo. ¿A quién se le ocurre? Hay 10.000, 12.000 personas y decir, oye, aquí por si acaso él tiene 5 panes. ¿De qué sirve, no? Pero sin embargo, fíjense ustedes, esta participación de Andrés, que va donde el maestro y que le dice esto, es lo que hace posible que Jesús haga esta señal. Dice Jesús, hagan que la gente se recueste. Y entonces se recostaron, etcétera, etcétera. Jesús tomó los panes y dice así, Juan, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Al empezar el relato, Juan ha dado un detalle que normalmente se puede haber pasado desapercibido. A muchos se le puede haber pasado desapercibido, pero a Juan no, y por eso lo pone. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. La fiesta de la Pascua, que los judíos celebran hasta hoy día, se celebra en torno a una cena, es una cena, la cena pascual. Y uno de los elementos propios de la cena de la Pascua es el pan ácimo. El pan ácimo que hace presente a Israel la esclavitud en Egipto, pero al mismo tiempo hace presente el éxodo, la salida de la esclavitud y su paso a la libertad cuando Dios, valga la redundancia, pasó salvándolos en esa noche cuando mandó la 10ª plaga en Egipto. Estos son los panes. Y esa Pascua se comienza siempre con una acción de gracias, que la hace normalmente, hasta hoy día, el padre de familia. Jesús entonces toma estos panes y da gracias, y hace lo mismo con los peces. En la cena pascual no se comen peces, pero el pez era el signo para el pueblo de Israel. No nos olvidemos, Jesús es judío y está ante un pueblo judío, el pueblo de Israel. Los que lo seguían eran judíos. Para el pueblo de Israel el pez era el símbolo de la espera del Mesías. Este Mesías que Dios había prometido desde antiguo al momento de introducir a su pueblo a la tierra prometida. En verdad te digo que suscitaré de entre tus hijos, de entre tu descendencia, de este pueblo,
suscitaré un profeta mayor que Moisés. Él les enseñará todo lo que yo le diga. Había anunciado Dios siglos antes y el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Juan entonces nos pone estos dos signos que son los panes de la Pascua y los peces del Mesías para de esta manera transmitirnos cuál es el significado profundo del signo que Jesús va a realizar. Porque si no comprendemos esto, nos podría pasar lo que le pasó a los judíos que estaban ahí presentes y que Jesús se lo, entre comillas, recriminará, como veremos el próximo domingo. Ustedes me siguen no porque han comprendido el signo, sino porque les he dado de comer y les he llenado la barriguita. Esto lo veremos la próxima semana. ¿Cuál nos da estos dos signos para qué? Para hacernos caer en la cuenta cuál es el significado de esto que va a hacer Jesús ahora. Los sienta a todos, dice así, toma los panes, bendice y los reparte. Y se los reparte, los empieza a repartir. Y lo mismo los dos peces, y los empieza a repartir. Y dice así, cuando se saciaron, todos comieron, miles de personas, le dice a los discípulos, recojan los trozos sobrantes. Y los discípulos llenaron 12 canastos, no canastitas, 12 canastos, con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado después que todos habían comido. La gente, dice Juan, al ver este milagrazo, dice, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Porque, como les he dicho, ya Dios había anticipado que enviaría un nuevo Moisés. Y que este Moisés naturalmente haría los signos del primer Moisés. Y uno de los signos que hizo Moisés, Dios a través de Moisés, decíamos, fue dar de comer a su pueblo en el desierto. Jesús entonces se acredita como este profeta, pero la gente no lo entiende bien. Dice así, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Y Jesús se da cuenta que lo querían tomar por la fuerza, hacer una revolución para hacerlo rey, No nos olvidemos que el pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano. Entonces los judíos esperaban la llegada del Mesías que los libere del yugo del imperio romano. Así como Moisés los había librado del yugo del faraón, el Mesías los librara del yugo romano. Entonces quisieron hacer una revolución para hacerlo rey a Jesús. Pero Jesús, dice Juan, se retira. Se retira esta vez solo. Se escapa, digamos así, y se va solo a lo alto de un monte a rezar. Porque él sabía que su reino no es de este mundo. Pues bien, estos, queridos hermanos y hermanas, son los hechos que Juan nos transmite. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy día? Porque la palabra de Dios no es solamente un mero relato de hechos acontecidos en el pasado. No, la palabra de Dios es siempre actual. Y esta palabra es una palabra para nosotros hoy día. Hoy día que también tantas veces nosotros quisiéramos un Mesías como lo quería el pueblo de Israel. Un Mesías que nos solucione los problemas temporales. Un Mesías que nos llene la barriga, que nos quite el sufrimiento. Un Mesías de éxito, que sea un líder. Eso es lo que quisiéramos tantas veces nosotros, porque somos así, somos gente pobre. Pero, sin embargo, el mesianismo de Jesús es un mesianismo distinto. Jesús, sin duda, es ese profeta, ese Mesías, ese nuevo Moisés que Dios había anunciado desde antiguo. Pero no viene a resolver los problemas temporales. No, Él viene a resolver el problema de fondo del hombre.
el problema de fondo, sin el cual, si no lo resolvemos, sin esa, digamos, solución, el hombre siempre será un esclavo, aunque tenga mucho dinero, aunque no tenga problemas, que eso no existe, pero digamos así, sea quien sea. Si no se resuelve el problema de fondo del hombre, entonces el hombre siempre será un ser insatisfecho, un ser que nunca alcanzará la plenitud, un ser que será incluso desconocido para sí mismo. Y esto es lo que vemos alrededor nuestro. Es una pena, es una lástima, a mí personalmente me destroza el corazón ver esto en torno a nosotros. Una humanidad triste, un país dividido, cuánto rencor, cuánta violencia, violencia física, violencia familiar, violencia verbal, violencia en las redes sociales, que son formas en que el hombre, varón o mujer, joven o adulto, el hombre desahoga esa insatisfacción profunda, esa frustración que vive en lo profundo de su corazón y que no soporta. Y como no soporta esto, el hombre no se soporta a sí mismo, entonces tiene que explotar contra los demás, porque ya no soporta más. Y esta pandemia, con toda la tensión que ha creado, porque no se puede salir de casa, porque hay que cuidarse no sé qué, porque nos morimos todos mañana, entonces esto ha exacerbado esta frustración que hay en el hombre, porque en el fondo no tiene resuelto el problema fundamental. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental del hombre es la muerte, el miedo a la muerte. No puede traspasar el umbral de la muerte. Y justamente este es el sentido del signo que hace Jesús. Jesús hace este signo potente de que aquello que humanamente es imposible, darle de comer a 15.000 personas en un desierto, lo puede hacer Él, porque para Dios no hay nada imposible. Que ahí en el desierto donde solo hay muerte, Dios es capaz de sacar vida y una vida eterna, y que para eso ha venido Jesús al mundo. Lo explicará un poco más, repito, en la catequesis siguiente que veremos en los próximos domingos. Yo soy el pan de vida, el pan bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El signo que hace Jesús en el desierto y que hoy día lo hace para nosotros, lo trae al hoy de tu historia y de la mía, porque esto es un hecho histórico, no es un cuento, es un hecho histórico. Este signo lo ha hecho Jesús no solo para esas miles de personas que estuvieron ahí, sino para todos nosotros. El signo que hace Jesús es el signo de la Pascua. Él que ha venido a liberarnos, no del faraón de Egipto, no del emperador de Roma, no, ha venido a liberarnos de un faraón que es mucho peor que el de Egipto, que es mucho peor que el de Roma, que es mucho peor que cualquier tirano y dictador que hay en este mundo. El demonio, que tiene esclavo al hombre, dice el autor de la carta a los Hebreos, que tiene esclavo al hombre, por el miedo que el hombre le tiene a la frustración, y de modo tal que lo obliga a hacer su voluntad, lo obliga a pecar. El pobre hombre, el hombre sin Dios, el hombre sin Mesías, el hombre sin Jesucristo, es un hombre condenado a la muerte, condenado a morir. ¿Por qué? Porque no tiene vida eterna, porque su vida es una vida limitada, porque el único capaz de pasarnos de la muerte a la vida, de hacer Pascua con nosotros a través de estos signos que hemos visto hoy día, es nuestro Señor Jesucristo. Dice San Agustín que estos 5 panes son signos de los 5 libros de la Torá, digamos la Biblia, una parte de la Biblia del pueblo de Israel, nuestro Pentateuco, 5 libros. Es decir, estos 5 panes son signos de la palabra. Y estos 2 peces son signos de Jesucristo, muerto y resucitado, los sacramentos. Y es justamente a través de los sacramentos, de la palabra y de los sacramentos, como el Señor poco a poco nos va liberando a nosotros de la esclavitud del demonio. Nos va liberando de la esclavitud del pecado y nos va introduciendo en ese reino, no en el reino que los judíos querían darle a Jesús, no,
Lo dijo él al final a Pilato: mi reino no es de este mundo. Jesús ha venido a instaurar en este mundo un reino que es el reino de los cielos. Y ese es el reino en el que el Señor nos quiere introducir a cada uno de nosotros. Ese es el don, la gracia, el regalo que Dios nos quiere dar a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces, por eso dirá San Pablo, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea iglesia? Que la iglesia sea una. Hemos escuchado en la segunda lectura: una sola fe, un solo bautismo, unos solos sacramentos, un solo Dios. La palabra que suscita la fe, el bautismo, signo de los sacramentos, que nos reúne en torno a ¿qué? No a una ideología, no a un poder temporal, nos une en torno a Dios, y ese Dios que nos introduce en su vida divina. Pues esto es, queridos hermanos y hermanas, la iglesia. Esto es el don que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y como les decía, a mí me parte el corazón saber que esto es verdad, experimentarlo en mi vida ya muchos años. Gracias a Dios ya no soy joven, tengo muchos años de experiencia, experimentar que este reino está en este mundo, que la vida eterna existe, que no hay razón para vivir frustrados, que el hombre puede vivir plenamente en este mundo. Me da pena saberlo por experiencia propia y ver en torno a mí, en este Perú y en este mundo, cómo el hombre se desmorona, cómo la humanidad se desmorona, cómo la gente vive triste, cómo la gente se corrompe, cómo la pobre gente va buscando un poquito de vida por algún sitio y al final terminan siempre tristes, siempre insatisfechos, pobrecillos. Pues bien, es misión de nosotros como iglesia, llevar a la gente al encuentro de Jesucristo. Y ahí todos entramos. Y de manera especial, lo digo por la jornada que estamos celebrando, los abuelitos, las abuelitas y las personas mayores. Fíjense ustedes, ¿quién, entre comillas, salva la situación en el desierto? Un niño que no tenía más que 5 panes y 2 peces, totalmente insuficiente para salvar la situación. De eso se vale Jesús. Y así el Papa Francisco también nos recuerda en esta jornada que los ancianos, las personas mayores, yo estoy contento de ser una persona mayor, así que estoy celebrando también mi día, los abuelitos, yo no soy abuelito, pero soy tío abuelo, nos dice el Papa, no, en la iglesia no hay lugar para la jubilación, ni los obispos, ni los sacerdotes, pero tampoco los laicos, dice el Papa, porque así como Dios no se jubila, los cristianos tampoco nos jubilamos. Y aún en la tercera edad, aún en la cuarta edad, estamos llamados a participar en la misión de la iglesia. Y de modo especial, de modo muy especial, las personas mayores, los ancianos, de modo muy especial. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen, ellos son las raíces de la familia. Son ellos los llamados a custodiar las tradiciones familiares. Son ellos los primeros llamados a transmitir la fe a sus hijos y a sus nietos que tanto lo necesitan. ¿Cuántos nietos, cuántos hijos fuera de la iglesia? Ustedes, abuelitos, abuelitas, están llamados a no dejar que las raíces se sequen. Ustedes, que son las raíces, no tienen por qué secarse, dice el Papa. No tenemos por qué encerrarnos en nosotros mismos, aunque estemos enfermos, aunque tantas veces el mundo nos diga que no servimos para nada. Los abuelos, las personas mayores, son fundamentales para la construcción del futuro. Sin cimientos no se puede construir una casa. Sin abuelos, sin personas mayores, no se puede construir una sociedad. Nos dice también el Papa Francisco, una sociedad, una familia que no honra a sus ancianos, a sus adultos, personas mayores, es una sociedad condenada al fracaso, es una sociedad condenada a derrumbarse. En cambio nosotros, desde la experiencia de los años, tenemos una sabiduría que Dios nos va dando, y eso, queridos abuelitos, abuelitas,
contemporáneos míos, algunos incluso mayores. Esa es nuestra misión, transmitir la fe a la nueva generación, transmitir las tradiciones familiares, transmitir la fe y tercero, dice el Papa, rezar. Muchas veces llegamos a una edad que ya casi no tenemos fuerzas para nada y lo único que nos queda es rezar. Y decía el Papa Benedicto XVI, esa oración de tantas personas mayores que ya casi no pueden hacer otra cosa que rezar, dice el Papa, puede hacer a la humanidad mucho más bien que toda la actividad de los jóvenes, mucho más bien, porque esa oración hecha con humildad, con la humildad del que reconoce que sus fuerzas humanas no son suficientes, como estos 5 panes y estos 2 peces, esa humildad hace que esta oración llegue hasta el corazón de Dios. Abuelitos, abuelitas, rezar por sus hijos, rezar por sus nietos. No pueden permanecer indiferentes viendo cómo sus hijos, sus nietos, sus descendientes se alejan de Dios y van siendo consumidos por este mundo y van siendo esclavizados por el demonio y por la muerte. No pueden estarse tranquilos. No tengan miedo de anunciar a Jesucristo a tiempo y a destiempo. Como este niño, pongan sus 5 pancitos, sus 2 pececitos, esas poquitas fuerzas que tal vez le queda a alguno, ofrezcan sus sufrimientos de las limitaciones propias de la edad, los sufrimientos de la enfermedad, etc. Ofrézcanselo a Dios Padre, únanse a Jesucristo crucificado y pídanle a Dios por su familia, pídanle a Dios por la iglesia, que necesita tanto de sus oraciones, pídanle a Dios por toda la humanidad. Que el Señor nos conceda entonces comprender el signo que Jesús ha hecho hoy día. Él ha venido para saciarnos. Él ha venido para saciarnos, pero no saciarnos con el pan que perece, sino saciarnos con esa vida eterna para la que hemos sido creados. Y para eso nos ha dejado en su iglesia la palabra, los sacramentos y la vida en la comunidad. El Señor nos conceda acogernos, acoger esos dones que Él nos da, para que también nosotros podamos vivir ya en este mundo esa Pascua, esa victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, el día que nos toque partir, como están partiendo tantos hermanos nuestros, y decíamos hace un mes ha partido quien fuera alcalde de Arequipa, anteriormente alcalde de Juliaca, lo hemos comentado al empezar la misa, le ha tocado a él partir hace un mes. No sabemos quién de nosotros será el próximo, pero les aseguro que aquí entre todos hay un próximo a partir. No sabemos quién es el siguiente, pero está aquí. Uno de nosotros partirá. No sabemos cuándo ni cómo. Y lo importante es estar listos para partir, para hacer Pascua con el Señor, cuando el Señor venga por nosotros. Recogemos y le damos gracias a Dios entonces por su palabra. El Señor, como hemos dicho en el Salmo responsorial, el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones y por eso hemos cantado que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Amén. Y ahora juntos, como Iglesia de Dios, pueblo santo, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, conscientes del amor que Dios tiene por nosotros, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen distribuyendo el pan de vida y la palabra de salvación. Roguemos al Señor. Por las nuevas autoridades de nuestro país, para que Dios les conceda trabajar unidos y tomar las mejores decisiones en favor del bien común de la nación. Roguemos al Señor. Por los que sufren a causa de la pandemia o por otras razones, para que la asistencia necesaria les esté garantizada y experimenten la cercanía de Dios Padre en los momentos de mayor dificultad. Roguemos al Señor. Por los abuelos y las personas mayores, para que continúen acompañando a las familias con sabiduría y transmitiendo el tesoro de la fe a las nuevas generaciones. Roguemos al Señor. Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que con humildad, mansedumbre y paciencia vivamos de manera digna la llamada que hemos recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a tu pueblo y a quienes has llamado a gozar de la alegría del cielo, no les niegues en la tierra tu gracia y tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos para alabanza. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de toda verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión de pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva
y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con el corazón agradecido a Dios, que nos ha hecho hijos suyos, digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos y hermanas, vamos a proceder entonces ahora a la comunión. Yo no daré la comunión porque estoy sin mascarilla para que me puedan escuchar bien, entonces no puedo acercarme mucho, ¿no? La darán los ministros, se pondrán a lo largo del pasillo central. Les pido que esperemos un momento, que los ministros lleguen a su lugar y de ahí vamos pasando de manera ordenada, por favor, uno a uno, manteniendo la distancia con el hermano o la hermana que nos precede, para evitar cualquier riesgo de contagio, ¿no? Una vez llegamos delante del ministro, recién ahí nos quitamos la mascarilla, ponemos nuestra manito así en forma de cruz, haciendo como un tronito para recibir el cuerpo de Cristo. Una vez lo recibimos, lo comulgamos ahí en la presencia del ministro, nos colocamos la mascarilla y volvemos, de ser posible, por los pasillos laterales para evitar, ¿no?, estar muy cerca unos de otros. Los demás, mientras tanto, pues vamos cantando, vamos meditando sobre el misterio que estamos celebrando. Fuego en el corazón.
Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión y resurrección de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos entregó con amor inefable sea de provecho para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, antes de darles la bendición, vamos a rezar la oración que el Papa Francisco ha compuesto para esta primera jornada mundial de los abuelitos, las abuelitas y las personas mayores. La leo yo, cada uno va siguiéndola en el silencio de su corazón. Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia. También en la soledad eres mi esperanza y mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza. Gracias por haberme dado una familia y por la bendición de una larga vida. Te agradezco los momentos de alegría y también los de dificultad. Te agradezco por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante. Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que me llamas. Aumenta, Señor, mi fe. Hazme un instrumento de tu paz. Enséñame a acoger a quien sufre más que yo, a no dejar de soñar y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones. Protege y guía al Papa Francisco y a la Iglesia, para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo, para que la tormenta de la pandemia se apacigüe, los pobres sean consolados y toda guerra termine. Sosténme en la debilidad y concédeme vivir plenamente cada momento que me das, con la certeza de que estás conmigo cada día hasta el fin del mundo. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios de misericordia, que has dado a tus hijos el don de una larga vida, concédeles tu bendición. Haz que sientan la dulzura y la fuerza de tu presencia, que mirando hacia atrás se alegren por tu misericordia y mirando al futuro perseveren en la esperanza que no muere. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Muy bien, y antes de despedirnos, entonces recordar a los abuelitos, las abuelitas, las personas mayores, también las que están siguiéndonos a través del Facebook, que la tercera edad, la cuarta edad, no es tiempo de jubilación. No es tiempo de encerrarse en uno mismo a estar mirando solamente sus enfermedades. Como ha dicho el Papa Francisco, es tiempo, la ancianidad es tiempo de construir el futuro. El futuro, hay que construir el futuro, la ancianidad, tiempo de construir el futuro. Custodiando, transmitiendo las tradiciones familiares. Ustedes son la memoria de la familia, no se puede perder la memoria. Hay que transmitirla a la siguiente generación, transmitir la fe y tercero, rezar. Y a ustedes, queridísimos jóvenes, no descarten nunca a los abuelitos. Hoy día hay una sociedad horrible que descarta a los niños por nacer, no los quieren dejar nacer. Ya las personas mayores ya las quieren descartar, la eutanasia, suicidio asistido, cosas horribles. Ustedes jóvenes, yo les recomiendo lo que dice el Papa. Busquen a sus abuelitos, conversen con sus abuelitos, sus abuelitas, que les cuenten las historias familiares. Y cuando estén tristes, les digo una cosa, no hay nada mejor. Cuando uno está triste, cuando uno está en una situación, digamos, de conflicto, de indecisión, papá, mamá, son una ayuda muy importante, pero también los abuelitos, que tengan una sabiduría. Te vas a visitar a tu abuelita y le cuentas que tu enamorada te ha dejado
y que estás triste. Y ya verás cómo la abuelita te da una palabra y te sostiene. Vas donde tu abuelito y le preguntas cómo hago yo para enamorar al chico que me gusta. Tú eres una chica, ¿se entiende, no? ¿Cómo hago para enamorar? Y tu abuelito, que es varón, sabe bien lo que nos gusta a los varones, ¿me entiendes, no? Y así, y si tu papá te ha llamado la atención muy duro y estás triste, vete donde la abuelita a llorar al regazo de la abuelita, que la abuelita te consuele, que les cuenten, los abuelitos tienen muchas cosas para contarnos. A mí ya me pasa eso, cuando somos ya un poquito mayores. A veces siempre repetimos lo mismo, ¿no? Siempre contamos lo mismo, ya nos va pasando, porque son cosas que son importantes para nosotros y se las queremos transmitir también a ustedes, porque estas experiencias traen una enseñanza. Así que unir a los abuelitos con los nietos, abuelitos, abuelitas, estoy muy contento en esta jornada de ustedes, también jornada mía, como les decía. Yo no soy abuelito, pero soy tío abuelo, soy tío abuelo. Así que muchas bendiciones y que el Señor nos mantenga siempre unidos en la fe, en la esperanza, en el amor, en la unión familiar. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Por protocolo no me puedo acercar porque estoy sin mascarilla, pero un cariñoso saludo a todos y cada uno de ustedes, a la familia de don Luis Cáceres Velázquez. Muchísimas gracias por haber querido venir hasta aquí a celebrar con nosotros la Santa Misa. Buen domingo para todos.